Antes de comenzar con el texto que el día de hoy vamos a estudiar, me gustaría leer en el libro de Hebreos. No lo busquen. Capítulo 12, versículo 18 al 25. Porque no habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, el sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocar el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía, que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en tierra, mucho menos nosotros si desecharemos al que amonesta desde los cielos. Escuchemos esta exhortación que hace el autor de los Hebreos, que hace el Señor a través de este autor de los Hebreos. ¿A quién nos estamos acercando el día de hoy? ¿Con qué actitud estamos viniendo a escuchar su palabra? ¿Entendemos que nos estamos acercando a Dios el justo, a Dios el santo? ¿Que estamos en medio de la comunidad de los que están inscritos en los cielos? ¿Que nos hemos acercado al mediador del nuevo pacto? Si reconocemos esto, entonces identificaremos cómo nos debemos de acercar y recibiremos con alegría, con mucho gozo, abrazaremos su palabra. Ahora sí, hermanos, si me pueden acompañar a leer la palabra. Vamos a ir al libro de Mateo, al Evangelio de Mateo, capítulo 22, versículos 1 al 14. Me disculparán que estoy un poco ronco. Dice el libro, el capítulo 22 de Mateo, versículos 1 al 14. Dice así: respondiendo Jesús, les volvió a hablar en parábolas diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo, y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos diciendo: venid a los convidados, he aquí he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios, y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Al oírlo el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad.
Entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de los convidados. Y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda, y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí y sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y crujir de dientes. Versículo 14: porque muchos son llamados y pocos escogidos. Vamos a orar, hermanos. Padre, Dios santísimo, soberano Rey, tú, Señor, que tienes preparadas las bodas para tu Hijo, a ti, Señor, el que tuviste misericordia y piedad, a ti nos acercamos hoy con corazones humildes, reconociendo que somos débiles, reconociendo que fácilmente nos distraemos, que nuestra mente divaga, Señor, porque nuestra carne aún tiene tendencia a pecar y no soporta nuestra carne tu exhortación, no soporta tu palabra. Mas, oh Señor, te rogamos que con tu espíritu abra nuestro corazón y que permitas, Señor, a nuestro espíritu estar por encima de nuestra carne y recibir con gozo tu palabra, escucharla y abrazarla. A mí, Señor, que soy el más pequeño, más débil y más pecador de todos los pecadores, lo digo con verdad, Señor, y no como lisonja. Señor, ten misericordia. Ten misericordia de mí y ten a bien que pueda predicar tu palabra con poder, Señor. Y que al mismo tiempo tengas misericordia de tu pueblo y hables. Y si es tu voluntad, salve, Señor, pecadores en este día. Te lo rogamos, oh Dios, en el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Hermanos, hace muchos años, yo tenía como 17, 18 años y una amiga mía me invitó a su fiesta de 15 años. Recuerdo que en ese entonces yo era un chico que pues no me importaban mucho este tipo de cosas, aunque sí le tenía aprecio. Pues se me olvidaron los 15 años, se me olvidó la fiesta. Yo estaba con mis amigos, recuerdo, en casa de uno de ellos, estábamos jugando videojuegos o algo por el estilo. Y recuerdo que sonó mi teléfono como eso a las 5 de la tarde y era mi amiga que estaba en su fiesta de 15 años y me habló y me dijo: oye, ¿a qué hora llegas? Y yo le dije: ¿a dónde? Me dijo: ya está la fiesta de 15 años. Le dije: oye, es que estoy muy lejos y estoy con unos amigos. Me dijo: no importa, por favor ven, si quieres te pago el taxi, es más, invita a tus amigos. Y dijo las palabras mágicas, dijo: hay tacos. Entonces le dije a mis amigos y para luego fue tarde, tomamos el primer taxi y fuimos a la fiesta de 15 años. Nosotros que estamos en un contexto, compartimos un contexto cultural mexicano, sabemos cómo son la mayoría de fiestas de 15 años. Hay glamour, suele ser en un lugar costoso por lo regular. Los padres de la quinceañera vuelcan la casa, dicen, la echan por la ventana para hacer la fiesta. Compran un vestido carísimo para la quinceañera, contratan un fotógrafo carísimo, un banquete carísimo, todo carísimo por la quinceañera. Es una fiesta de lujo. Y es una fiesta de etiqueta. Y solo se puede llegar con invitación. Y yo estaba invitado.
Ese es el contexto de las fiestas de 15 años. También es el contexto de muchas de las fiestas de bodas y otros eventos elegantes, de glamour. Así que llegamos mis amigos y yo. Recuerden, yo tenía 15 años, no me juzguen. Y yo no venía vestido adecuadamente. Y vale la pena mencionar que mis amigos eran parte de un grupo, una subcultura en ese entonces, principios de los 2000, que le llamaban los emos, ¿no? Y usaban pantalones entubados, quienes no recuerdan, sucios por lo regular de muchas puestas, tenis rotos tipo Converse, ropa pegada, cabello sucio, enfrente de la cara, delineados los ojos. No era un aspecto para ir a una fiesta elegante. Pero a mí me dijeron, trae a tus amigos y vente. Entonces fuimos y lo primero que hicimos fue dirigirnos a la entrada y vimos el trompo de tacos al pastor y fuimos hacia el trompo de tacos al pastor. Irreverentes. Ni saludamos a la quinceañera. Entonces llegamos ahí y íbamos a empezar a pedir y no nos percatamos que había un equipo de seguridad que se acercó a nosotros y nos empezó a sacar. Nos echó bronca, decimos, ¿no? ¿Por qué están aquí? ¿Cómo entraron? Sálganse, no pueden estar aquí. Solo faltó que nos dijeran delincuentes. Y entonces ahí es cuando yo me di cuenta que no estaba vestido adecuadamente y ni siquiera traía invitación y nos estaban sacando por lo mismo. De repente veo a lo lejos que se va acercando mi amiga y a mí ya me dio vergüenza, ya que me había dado cuenta de la situación. En mi inmadurez, en mi falta de sabiduría, me avergoncé, ¿no? Y dije, chin, y se acercó y ya habló con los de seguridad y nos dejaron pasar. Pero yo no dejo de recordar ese día como el día que casi me sacan de una fiesta de etiqueta por ir mal vestido, ¿no? Y hasta la fecha mi amiga se acuerda y me lo recuerda y yo me avergüenzo, ¿no? Por haber hecho eso. No iba con la ropa adecuada. Sin embargo, lo contrasto con ahora que primeramente Dios, me voy a casar. Para ir a ese lugar yo no voy a ir con lo primero que me encuentra en el guardarropa. Yo fui a buscar un traje especial para la fiesta de bodas, porque hay una etiqueta, hay un motivo, hay una razón. Y para cualquier fiesta elegante, y muy en particular para una fiesta de bodas, suele haber una etiqueta y suele pedirse una invitación, suele darse una invitación. No se puede llegar sin invitación. Entonces, hablando del pasaje del día de hoy, de la fiesta de bodas que se está mencionando aquí, mi punto el día de hoy será que no se puede ir a las bodas sin ser invitado. Y no se puede ser invitado y no estar vestido de bodas. Consideremos, estamos hablando de las bodas que se están mencionando. No voy a dar los tips para ir a bodas. Estamos hablando de esta parábola. Y de esta parábola menciona una fiesta de bodas. Y no se puede ir a esa fiesta de bodas sin ser invitado. Y no se puede ser invitado de esa fiesta de bodas y no ir vestido como para bodas. Así que vamos a ver nuestro pasaje, Mateo 22, y en el versículo 1 comienza con una palabra bien importante. ¿Cuál es esta palabra? Respondiendo. Respondiendo Jesús. Esto quiere decir que hay un contexto, ¿verdad? Que hubo algo antes, algo sucedió antes de eso, a lo que Jesús dio una respuesta. ¿Y qué fue lo que sucedió? Resulta que los fariseos, los sacerdotes, es decir, los líderes religiosos de ese momento, estaban cuestionando la autoridad de Jesús. Y decían, ¿quién es este y por qué hace esas cosas? ¿Con qué autoridad sana? ¿Con qué autoridad perdona? ¿Con qué autoridad predica estas cosas? Están cuestionando su autoridad. A lo que Jesús responde preguntándoles acerca de Juan el Bautista. Y les dice, a ver, ¿quién envió a Juan el Bautista? ¿Dios o los hombres? Y ellos se decían a sí mismos, si decimos que Dios, nos va a decir, entonces ¿por qué no se arrepintieron? Y si decimos que los hombres,
nos vamos a echar al pueblo encima porque ellos sí están yendo. El pueblo, no nosotros, el pueblo. Ellos sí están yendo con Juan el Bautista. Y entonces decidieron decir, no, pues no sabemos. Y entonces Jesús le dijo, pues yo tampoco les digo con qué autoridad vengo yo. Y después de esto procede el Señor Jesús a darles una parábola. Es la parábola de un padre que tiene 2 hijos a los cuales les encarga ir a trabajar en su viña. Y el primer hijo le dice, sí papá. No, el primer hijo le dice, no, yo no quiero ir. Pero al final sí fue. Y el segundo hijo le dice, sí papá, sí voy. Pero al final no fue. Y Jesús les dice, de estos 2 hijos, ¿quién fue el que hizo lo correcto? Y dicen, el primero, por supuesto. Y Jesús les responde, esto está en el capítulo 21, en el anterior, versículos 31 al 32, dice, de cierto les digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis. Pero los publicanos y las rameras le creyeron, y vosotros viendo esto no os arrepentisteis después para creerle. Está comparando, está diciendo, ustedes son como el hijo que dijo, sí voy, yo obedezco, Dios, yo obedezco tus mandamientos, pero no obedecen. Mas los publicanos que ustedes juzgan, los pecadores, las rameras, los que ustedes llaman pueblo, que está afuera, que no puede a veces ni entrar al templo, ellos mismos dicen, de principio no, pero llegó Juan el Bautista y dijeron, sí, me arrepiento. Ellos van delante de ustedes, es lo que les está diciendo. Después de esto da otra parábola. Una parábola en donde hay un hombre que tiene una viña también, tiene labradores en esta viña y tiene siervos. Y van a los siervos en el día de recoger el fruto para ver qué fruto hubo. Y los labradores lo que hicieron fue golpear y matar a los siervos que iban a ver el fruto. Ya se habían adueñado de la obra. No querían saber del Señor de la obra. Dijeron, es nuestra obra, nosotros la trabajamos, nosotros estamos aquí, no nos interesa saber del Señor de la obra ni de sus siervos. Entonces mataron a sus primeros siervos. Entonces el dueño de la tierra manda a otros siervos y también los matan. Y el amo dice, bueno, voy a enviar a mi hijo. A él sí lo van a respetar. Y entonces cuando llega el hijo dicen, hey, él es el hijo, si lo matamos ahora sí nos quedaremos con esto. Y lo mataron. Y entonces dice en el mismo capítulo, en el 45, versículo 45, dice, ellos, los líderes religiosos, los fariseos y sacerdotes, dice, ellos entendieron entonces que hablaba de ellos en la primera parábola y la segunda parábola. Y es ahí cuando después ya comienza nuestro capítulo y dice, respondiendo Jesús. A partir de esto que acaba de suceder, Jesús va a seguir hablándoles en respuesta a lo que ellos pensaron, a lo que ellos se dieron cuenta de que estaba hablando de ellos y a lo que Jesús estaba manifestando. Entonces dice, respondiendo Jesús, siguió hablando con parábolas y ahora presenta una parábola de una boda, en donde tenemos a un rey, tenemos al hijo del rey y tenemos invitados. Dice en el versículo 2, dice, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. ¿Ok? En la primera parábola se le dio un encargo a los hijos. En la segunda parábola se le dio un trabajo a los labradores. Y en esta parábola se le dio una invitación a una boda a los convidados. ¿De qué bodas se está hablando? Me gustaría presentar 7 puntos en este sermón. Y estos 7 puntos son, primero, hay unas bodas. Y los vamos a ir mencionando. Segundo, hay una primera invitación a las bodas. Tercero, hay un rechazo a esta primera invitación. Cuarto, hay un castigo para este rechazo. Quinto, hay una segunda invitación especial a las bodas.
Sexto, hay una respuesta a esta invitación. Y séptimo, hay una forma de estar en esas bodas. ¿Ok? Es como se va desarrollando esta parábola. Y entonces la pregunta es, ¿cuáles son estas bodas? Hay unas bodas. ¿Cuáles son estas bodas? ¿De qué bodas está hablando? Bueno, hay una herramienta en la hermenéutica, es decir, la disciplina de estudio de la palabra, para estudiar la palabra, que se llama la analogía de la fe, que es que a través de varios pasajes en toda la escritura podemos ver de qué nos habla un solo pasaje. Es decir, muchos pasajes respaldan un solo pasaje para saber de qué está hablando. Y si podemos ver en varios pasajes que se hablan acerca de las bodas, podemos concluir que se refiere a las bodas del Cordero. Esas bodas del Cordero que menciona en Apocalipsis 19:9, si quieren buscarlo, Apocalipsis 19:9, dice así: y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. La cena de las bodas del Cordero. Esas son las bodas de las que está hablando en ese momento en la parábola el Señor Jesús. Las bodas del Cordero. Y lo sabemos porque en otros lugares nos habla de esta boda. En la parábola de las 10 vírgenes nos habla de esta boda. En Apocalipsis 21, cuando presenta la nueva Jerusalén como novia dispuesta, ataviada para su marido. En Apocalipsis 19:9, que lo acabamos de leer. En Efesios 5, en donde habla del Señor Jesús desposándose con su iglesia y amándola al punto de que se entrega por ella. En Cantar de los Cantares presenta a un rey que se desposa con la Sulamita. En toda la escritura nos habla de estas bodas. Ya habían sido anunciadas desde antes y hoy les vuelve a traer a la mesa el tema de estas bodas el Señor Jesús. Y está dirigiéndose a estos líderes religiosos que son hipócritas. Y ellos sabían que hablaba de ellos. Entonces, de acuerdo a esto, entendemos que estas bodas son las bodas del Cordero. Y que el rey de esta parábola es Dios el Padre. Y que el Hijo, por supuesto, es Cristo. Número 2, hay una primera invitación a las bodas. Y número 3, hay un rechazo a esta primera invitación. Hay una invitación a estas bodas y hay un rechazo a esta invitación. Lo vemos en los versículos 3 al 6. Dice así: y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar a otros siervos diciendo: decid a los convidados, he aquí he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios. Y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. ¿Recuerdan que los líderes religiosos habían entendido que hablaba de ellos? Ok. En la parábola de los hijos, ellos rechazan, o el hijo malo rechaza el trabajo que se le encomendó, la tarea encomendada. En la parábola de los labradores malvados se apropian de la obra y rechazan dar fruto. Y en esta parábola ellos rechazan la invitación y matan a los siervos. Así como los labradores malvados mataban a los siervos, aquí también dice que los convidados no soportaban ser ya convidados, no querían ser invitados, rechazaban la invitación, al punto que decían: ya no nos hablen de esa boda, ya no queremos saber de esa boda. Pero era tal la insistencia de los siervos que estos malvados sabían quiénes los mataban. Mataron a los siervos que únicamente iban a dar la invitación. Y ellos saben que están hablando de ellos porque ciertamente los líderes religiosos y muchos judíos mataron a los siervos del Señor, a los profetas, a los que estaban dando la invitación desde el Antiguo Testamento. De ellos estaba hablando. Hay una comparación en estas tres parábolas.
Israel fue escogido de entre todos los pueblos para ser un pueblo santo para Jehová. Israel fue escogido para servir a Jehová. La gran mayoría del pueblo de Israel rechazó la tarea, rechazó la invitación, y más aún los líderes religiosos. En todo el Antiguo Testamento vemos cómo fue rechazada la tarea, cómo fue rechazada la invitación una y otra vez. Los mismos jueces se volteaban contra Dios muchas veces. En el libro de Jueces dice que todos hacían lo que bien les parecía. Y vemos una locura en Israel en el libro de los Jueces. Pero no solamente en la época de los jueces, en todas las épocas siempre hubo una rebelión del pueblo escogido contra Dios. Siempre rechazaron y rechazaron. En Hechos 13:46 lo menciona el apóstol Pedro y dice así. Dice entonces, el apóstol Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a ustedes, a vosotros, a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios. ¿A quién se les habló primero? ¿A quién se les invitó primero? A los judíos. Ahí Pablo está hablando a judíos. Dice, era necesario que a ustedes se les invitara primero. Y después dice, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Esto es lo que está sucediendo en esta parábola. Hubieron unos primeros invitados. El pueblo de Dios abrazado por Dios. Dios abrazó a Israel. Dijo, tú me eres especial tesoro de entre todos los pueblos. E Israel, ¿qué hacía? Lo vemos en los profetas menores. Cumplía nada más de palabra, nada más manejaba una imagen, pero ciertamente no lo hacía de corazón. Llevaba ofrendas malas. Decía que llevaba ofrendas tuertas, cojos, mancos. No les importaba. No obedecían, no se rendían a Dios, no eran obedientes. El Señor les tuvo que decir, misericordia quiero y no sacrificios. Prefiero la obediencia que estas ofrendas que no puedo soportar. Y así fue. Estos estuvieron rechazando la invitación. Pero no solo la rechazaron, no solo se rebelaron y desobedecieron, sino que mataron a aquellos que los estaban invitando a las bodas. Mataron a los profetas, aquellos que con amor les hablaban y les advertían: arrepiéntanse para que puedan estar con el Señor. Y no los soportaban, no los aguantaban, y mejor los mataban. Y aquí el Señor les está diciendo: ustedes mataron a los siervos y ahora van a matar al Hijo. Ya mataron a los que se les enviaron. Incluso mataron a Juan el Bautista, que lo mandó a matar a Herodes. Ahora van a matar al Hijo. Esa es la aplicación inmediata. Los primeros invitados fueron los judíos, pero hoy también hay un rechazo a la invitación. Hoy también en el mundo hay un rechazo a la invitación. Y al igual que en el texto, veamos de nuevo cómo dice en el versículo 3, dice: mas estos no quisieron venir. Versículo dice: mas ellos sin hacer caso se fueron, uno a su labranza, otro a sus negocios. Y lo dice: y otros tomando a los siervos los afrentaron y los mataron. Hoy en día unos abiertamente dicen: no quiero saber de tu Dios, no quiero saber de eso, no me hables de eso. Te escuchan y te rechazan. Hay otros que te ignoran, dicen: no, ni siquiera quiero escuchar, no, te cierran la puerta. Hay otros que se afanan con las labores de este mundo, se afanan con este mundo, con el trabajo, con las pasiones de este mundo, con el gozo temporal de este mundo. Prefieren eso que atender a la invitación.
Pero hay otros que son más malvados, que no solo rechazan, no solo aman al mundo, sino que atacan a los siervos de Dios que los están invitando. Asesinan cristianos, se burlan de los cristianos, hacen leyes que atentan contra la iglesia, contra Dios y contra su ley. Son malvados. Y este espectro de gente que es invitada y que rechaza la invitación. También vemos que conforme a este rechazo también hay un castigo. Dice el versículo 7. Al oír lo que sucedió, el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Hubo una invitación en un momento a este pueblo escogido, a Israel. Se le invitó a las bodas. La gran mayoría rechazó la invitación, y en especial los líderes religiosos. De este pueblo escogido hubieron muy pocos que aceptaron la tarea, que aceptaron la invitación, tanto en el Antiguo Testamento como en la época de Jesús. Fueron pocos los que aceptaron, la gran mayoría lo rechazó. Y a estos que rechazaron tuvieron un castigo. Primero hubo un castigo inmediato. Este castigo inmediato lo vemos, un castigo inmediato físico, tangible, lo vemos en el año 70, cuando el general Tito es enviado a destruir Jerusalén e incendiar Jerusalén y destruir el templo. Así como en la parábola dice, el rey se enojó y quemó su ciudad, mató a los homicidas y quemó su ciudad. Aquí está habiendo un juicio y un castigo a aquellos que rechazaron al Mesías. También hubo un castigo espiritual a los que rechazaron. Se les abrió durante muchos años la puerta para la invitación, se les dio para que entraran a las bodas. La rechazaron. Y entonces, ¿qué pasó? Fueron castigados. ¿Cómo? Se endureció su corazón. Dios endureció su corazón. Podemos verlo en Romanos 11:25, que dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Fueron endurecidos por haber rechazado. ¿Qué castigo más severo? Es el mismo castigo que va a haber a los que hoy rechacen. Un día se dirá no más. Por eso la palabra del Señor dice: buscad a Dios mientras puede ser hallado, porque habrá un día en que no podrá ser hallado. Y así al pueblo de Israel se les endureció el corazón y ya no pudieron ver la verdad, ya no pudieron rendirse, ya no lo desean, ya se ha endurecido su corazón y voluntariamente han decidido rechazar y atacar a los mensajeros. Pero también, sí, hubo un castigo inmediato, hay un castigo espiritual, pero también hay un castigo futuro. Hay un pasaje paralelo, si gustan acompañarme, en Lucas 14. El Evangelio de Lucas, capítulo 14, versículos 15 al 24. Aquí no es una boda, es una gran cena. Dice: oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo: bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Entonces Jesús le dijo: un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados: venid, que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo: he comprado una hacienda y necesito ir a verla, te ruego que me excuses. Otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos, te ruego que me excuses. Y otro dijo: acabo de casarme, por tanto no puedo ir.
Vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado, el padre de familia dijo a su siervo: ve pronto a las plazas y a las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo: Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo: ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar, para que se llene mi casa. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Los que fueron convidados al principio, los cuales rechazaron la invitación, no gustarán la cena, no estarán en las bodas, serán expulsados y tendrán el mismo futuro de aquel hombre del cual habla más adelante en esta parábola. También hay un castigo para los que actualmente rechazan la invitación, y es el mismo castigo que recibe este hombre del que vamos a hablar en un momento. Número 5. Hay otra invitación, una segunda invitación especial a las bodas. Esto lo encontramos en los versículos 8 al 10. Dice: entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos. Y las bodas fueron llenas de convidados. Hay una segunda invitación especial a las bodas. Y número 6, hay una respuesta a esta invitación. Vamos a ver estos dos puntos juntos: una segunda invitación y una respuesta a esta invitación. Les dice a los siervos: salgan a los caminos. En la raíz griega, cuando habla de los caminos, está hablando de salir a lo más afuera del camino, al extremo del camino. Y lo que estaba en el extremo del camino eran los extranjeros. ¿Cómo lo sabemos? Lo vemos en Levítico 19, de 9 al 10, en donde manda cómo se van a conducir ellos en sus casas cuando siembren. Levítico 19, del 9 al 10. Dice: cuando ciegues la mies de tu tierra, no cegarás hasta el último rincón de ella, o sea, las orillas, ni espigarás tu tierra cegada, no rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caída de tu viña, para el pobre y para el extranjero lo dejarás. Los extranjeros estaban a las afueras. Y les dice: salgan. Ya no van a invitar a los que están dentro ya de aquí. Van a salir y se van a ir hasta el extremo de los caminos, y a los que se encuentren, llámenlos. La palabra que usa para decir inviten es la palabra kaleo en griego, que habla de llamar con urgencia, con fuerza, pero por nombre. Está bien interesante. Llámenles gritando, con desesperación, con urgencia, pero llámenlos por nombre. Ahora, no dice que juntaron a todos los de afuera, sino que juntaron a ¿quiénes? A los que hallaron. ¿Sí? Dice que juntaron a los que hallaron. Dice: juntaron a todos los que hallaron. Hay un llamamiento eficaz del Señor. En Juan 6 nos dice que todos los que vienen a Cristo es porque el Padre los ha traído. Así que todos los que se encontraron en el camino, ciertamente el Padre los había llevado, y por eso dijeron: sí voy. Si el Padre no fuera el que los llevó al camino para que los encontraran y los llamaran, si no fuese el Padre el que los llevaba, no hubieran aceptado. Pero el Padre fue el que los llevó, por eso no había forma de que rechazaran. El Padre los llevó al camino y aceptaron. Es un llamamiento eficaz. Ciertamente tuvo éxito esta segunda invitación. Tuvo un gran éxito,
Por eso dice, las bodas fueron llenas de convidados. Hubo un gran éxito en esta segunda invitación. Todos los que hallaron en el camino aceptaron. Esta historia también nos habla de que hay una responsabilidad en responder al llamado. Porque sí, hubieron quienes rechazaron el llamado y hasta mataron a los que invitaban. Y hay una responsabilidad en responder. Sí es el Señor el que los lleva, pero también hay una responsabilidad en responder. Pero al mismo tiempo vemos que este llamamiento es eficaz. Y todos los que hallaron respondieron aceptando la invitación. No la pueden rechazar, pues ellos habían sido dispuestos en el camino para eso, para aceptar la invitación. No había manera de que se negaran a la invitación. Ahora, muy interesante que en el versículo 10 dice, juntamente malos y buenos. Uno pudiera pensar, a lo mejor a primera instancia y muy de rápido, que se está refiriendo a lo mejor al trigo y la cizaña, a las ovejas y los cabritos. Si hay esta figura, en la palabra. Pero aquí, ¿a quién les está hablando? A los líderes religiosos. Los líderes religiosos creían que ellos podían juzgar quiénes son malos y quiénes son buenos. Ciertamente de ellos creían, somos buenos. Pero ellos veían a los de afuera y decían, ellos son malos. Y por eso les hace este énfasis. Y comienza hablando de los malos. Dice, juntaron a malos y buenos. Esto seguro hacía un choque en la cabeza de los líderes religiosos. Ellos estaban entendiendo lo que les estaba diciendo. Es decir, todos esos que ustedes rechazan fueron llamados y entraron. Todos esos. Así ustedes los vean malos o los vean buenos, los que fueron llamados, los que fueron encontrados, aceptaron y entraron a las bodas. Y ellos están entendiendo, les está hablando en su forma de pensar, les está hablando en su lenguaje. ¿Recuerdan cómo ellos se sentían dignos? Y cuando les habló de Juan el Bautista, de cómo ellos rechazaron a Juan el Bautista, ¿quién les dijo que sí lo aceptaron, que sí fueron con Juan el Bautista? Los publicanos, las rameras, los pecadores. Ellos sí se arrepintieron. Y aquí les está diciendo lo mismo, les está repitiendo. Ustedes rechazan y ellos que ustedes llaman lo malo, lo sucio, ellos, como dice la palabra, de lo vil y lo menospreciado nos escogió el Señor. Ellos fueron convidados. Lo vil y lo menospreciado sí entró. Ustedes, les estoy diciendo que no quisieron entrar. Hermanos, no hay que fiarnos de las apariencias como estos líderes religiosos lo hacían. Y se basaban en sus apariencias. Ellos decían, yo hago estas ofrendas, yo oro de esta manera, yo hago esto, yo hago lo otro. Es la apariencia, pura apariencia, les decía el Señor Jesucristo. Sepulcros blanqueados, puras apariencias. Y ellos juzgaban las apariencias. Veían a los de dinero y pásale. A los bien vestidos, sí, por aquí. A los pobres, tú no puedes entrar. No hay que fiarnos de las apariencias, hermanos, como lo hacían estas personas, los fariseos, los sacerdotes de la época de Jesús. Terriblemente, dice el verso 8, los que fueron convidados no fueron dignos. ¿Quiénes sí fueron dignos? Lo vil y lo menospreciado fue digno de entrar a las bodas. Y los que sí habían sido invitados no fueron dignos. Se enojó el rey y dijo, pues ellos no entraron porque no eran dignos. Y las bodas fueron llenas de convidados. Ciertamente, el llamado tiene éxito. Por último, el número 7 nos habla de que hay una forma de estar en las bodas. Hay una manera de estar en las bodas. Dice el versículo 11 al 13, dice, y entró el rey para ver a los convidados y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda.
y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que le servían, atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Cuando lo vio el rey y le habló, él enmudeció. La palabra que se usa para decir enmudeció tiene la raíz griega phimou, que habla de alguien que está alardeando, hablando mucho, y de repente se le pone un bozal. Alguien que alardea y después no tiene forma de abrir la boca porque se le ha puesto un bozal. Hay personas que pueden estar y creer que por estar sentados en la mesa ya la libraron. De alguna manera llegaron. ¿Cómo? ¿Quién sabe? Pero creen que pueden burlar a Dios. Pero cuando llegue el Señor delante de ellos, se van a quedar callados. Alardean: oh, yo sé esta teología, yo sé lo otro. O a lo mejor hasta llevan una vida de aparente piedad y engañan a todos los que sí son hermanos, los que sí son convidados. Pero cuando llega el rey, él sí se da cuenta, y no van a poder hacer nada más que quedarse callados. Vemos que hay una forma de entrar. La primera pregunta que le hace es: amigo, ¿cómo entraste? ¿Cómo entraste? Y la segunda es: y sin estar vestido de bodas. Es decir, todos ahí estaban vestidos de bodas. Por eso identificó al que no estaba vestido de bodas. Si estaban en el banquete, es porque habían sido invitados. Y si habían sido invitados, se les había dispuesto con qué vestirse para las bodas. Así que por eso el rey dice: ¿cómo entraste? ¿Lo ves sin las ropas? Dice: a ver, ¿cómo entraste? Si te hubieran visto en la entrada llegar así, no te dejan entrar. ¿Cómo fue que entraste? Si la puerta es Cristo. El Señor Jesús en Juan 10 dice: yo soy la puerta. ¿Cómo entraste si la puerta es Cristo? ¿No podías entrar por Cristo vestido así? Dice el mismo Juan en el capítulo 10, dice: aquellos que no entran por la puerta son ladrones y salteadores. Ellos que se saltan la barda y que piensan que pueden burlar a Dios, que ya porque están congregándose en una iglesia, sirviendo tal vez, ofrendando, adorando de una o de otra manera que creen, y muchas otras cosas, creen que ya con eso, pero no entraron por la puerta que es Cristo, ni están vestidos con la ropa que se les ha dado a los que sí son invitados. Porque aquellos que no son invitados, aquellos que no traen invitación, buscan entrar por otro lado, porque ven los beneficios, pero no quieren pagar el precio. ¿Cuál es el precio? ¿Qué se necesita para entrar por la puerta? La cual es Cristo. ¿Cómo dice la palabra? Esforzaos para entrar por la puerta angosta. ¿Y cuál es este esfuerzo? ¿Tus obras? No. Dice: niégate a ti mismo. Deja de buscar tu propia justicia. Solo así podrás abrazar la justicia de Cristo y entrar por la puerta. Así también hay una forma de vestir. Hay una forma de entrar y hay una forma de vestir, una forma de vivir y una forma de permanecer en la fiesta de bodas. Y esta vestimenta es Cristo mismo. Lo vemos en Gálatas 3:27. En Gálatas 3:27 nos dice: porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Los que entraron por la puerta se les dio vestimentas. ¿Cuáles vestimentas? La justicia de Cristo.
Recordamos en el principio la historia de Adán y Eva cuando pecaron. Se vieron desnudos, vieron su desnudez, vieron su pecado. ¿Y qué hicieron? Porque tuvieron vergüenza. Vieron una higuera, quitaron las hojas y se hicieron ridículas ropas que no les cubría nada. Y Dios los vio y les hizo ropas. Mató un animal y los cubrió. Así es. No podemos estar vestidos en las bodas cubiertos con nuestras propias justicias, con nuestras propias obras. Necesitamos ese sacrificio que sea puesto sobre de nosotros, la justicia de Cristo. Necesitamos a Cristo para entrar a las bodas y necesitamos a Cristo para permanecer bien vestidos en las bodas, revestidos de Cristo, de la justicia de Cristo. ¿Cómo entraste? ¿Cómo has entrado? Pregúntatelo. Es necesario que nos examinemos. ¿Cómo estamos intentando entrar? ¿Y cómo estamos vestidos? Tus propias obras, las acciones en la iglesia, tus buenas obras, la caridad, tus ofrendas, la comunión con los hermanos. Eso es lo que te da seguridad para estar delante de Dios. Lo único que nos puede dar verdadera seguridad es la justicia de Cristo. ¿Con cuál actitud fue este invitado? Falta de respeto, por supuesto, ¿verdad? ¿Cómo iba vestido? No sé, yo me lo imagino a veces con harapos o con unas bermudas y chanclas. No sé, pero dice que no iba vestido para bodas. Como mis amigos y yo fuimos a los 15 años del principio. No íbamos vestidos adecuadamente. Algo así iría vestido en la parábola. Simplemente no iba vestido de la justicia de Cristo, porque Cristo no había hecho justicia para él. Tenía esta persona, este invitado, un muy alto concepto de sí mismo, mucho orgullo, por eso fue de esa manera. Yo no voy a ir en tus términos que tú me dijiste, voy a venir en mis términos y a ver si no me dejas pasar. Y tenía un muy bajo concepto. Tenía muy alto concepto de sí mismo, pero un muy bajo concepto de las bodas, de la invitación y del novio mismo. Si no, no hubiera hecho lo que hizo. No entendía de qué se trataba. Muchos pueden estar en la iglesia y no entender de qué se trata, porque piensan que nada más es ir, cumplir y ya, como cualquier otra religión, que son religiones falsas. Y una forma de permanecer es la santidad. Porque dice la palabra, sin santidad nadie verá al Señor. Pero esto no está hablando de un gran esfuerzo, sí, de una responsabilidad. Todo el pasaje nos habla de que hay una responsabilidad. Pero la justicia de Cristo no viene sin la santificación del Espíritu Santo. Eso es una bendición. Todo aquel que ha sido justificado por Cristo será santificado por el Espíritu Santo. Eso es un hecho. Pero hay una responsabilidad en atender correctamente, bien vestidos, buscar nuestra santificación. Eso también es parte de las vestimentas que Dios mismo ha provisto. Lo vemos en Apocalipsis 19, si me quieren acompañar, del 7 al 8, que es un pasaje hermosísimo. Cómo el Señor ha provisto vestimenta. Apocalipsis 19 del 7 al 8 dice así: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. ¿Te estás preparando para las bodas? Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio, resplandeciente. Y dice, porque el lino fino son las acciones justas de los santos. Frutos dignos de arrepentimiento, fruto verdadero que viene a partir de que entramos por la puerta.
Cristo. A partir que nos vestimos con las correctas vestiduras de Cristo, de ahí vienen las obras de justicia. Examinémonos cómo nos estamos presentando. Examinemos si somos verdaderamente invitados o no. Examinemos por dónde estamos tratando de entrar. Esto nos lo advierte el apóstol Pablo. Dice, examinémonos en 1 Corintios 11:31. Dice, si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Está diciendo, es necesario que se examinen para que no sean juzgados. En el verso 13, casi termina diciendo, entonces el rey dijo a los que servían, atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. El mismo castigo para los que rechazaron la invitación es el castigo para los salteadores y burladores, para los que están dentro de la iglesia y que no pertenecen a la iglesia. Temamos. Teme. Si tú no has confiado en Cristo, teme, porque serás atado de pies y manos y serás echado al fuego que no se apaga. Y puede ser que seas tan obstinado que cuando te echen al fuego y estés sufriendo, crujan los dientes y sigas diciendo, te odio Dios, te odio. O puede ser quebrantado, pero no poder ser perdonado, y entonces estarás lleno de lágrimas. Será un lloro eterno porque no te arrepentiste a tiempo, no quisiste entrar por la puerta. Hoy te digo a ti que no has entrado por la puerta, pero que ya estás aquí. Arrepiéntete y corre a la puerta que es Cristo y vístete de sus vestimentas de justicia. Es necesario. Es necesario. Finalmente en el versículo 14 dice, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Esta es una palabra de ánimo para ti, hermano y hermana. Este pasaje de repente se saca de contexto y decimos, es que somos pocos los escogidos. Dios llama a muchos, pero nos escoge a pocos. No está diciendo eso. Ciertamente se menciona en la palabra que hay un remanente que escucha al Señor, pero aquí no está diciendo eso. ¿Quién nos está diciendo desde el principio de la parábola que son los escogidos de este final? El que era el pueblo de Dios, los judíos. Pero dice, muchos son los llamados. ¿A quiénes llamaron en la parábola? A los de afuera. Y dice, son muchos. Hermanos, son muchos. Somos muchos. A mí me alegra, a mí me emociona, porque cuando yo entendí el pasaje al revés y decía, es que somos pocos, yo decía, y mis hermanos que están perdidos, la gente de mi familia, mi hermana, mi madre, si somos pocos, ¿qué tal que no entran? Pero aquí dice, no, son muchos. ¿Qué tantos somos? Pues en el Apocalipsis dice, vi una multitud que no se podía contar. Una multitud de miles de millones. Por otro lado, uno usa una cifra que dice 144,000, que simplemente significa muchísimo, pero un número exacto de personas. ¿Se acuerdan que los llamaron por nombre? Bueno, pues serán llamados por nombre, y esa gran multitud será conocida por nombre. Somos muchos, hermanos. No te animo a que prediques, porque hacen falta muchos. Hacen falta muchos. Y queremos que sean parte de nosotros, de los muchos. Eso es lo que deseamos. Y si tú no has respondido al llamado, ven, sé parte de los muchos. Y si ya entraste, no dejes de examinarte. ¿Cómo estás entrando? ¿Cómo estás vestido? ¿Cómo estás viviendo? Porque tal vez, sí,
Tal vez sí entraste por la puerta y tal vez sí has sido cubierto con la justicia de Cristo. Pero qué triste que puedas estar viviendo de una manera mediocre, que no estés explotando al 100% la bendición de poder obedecer la ley de Dios. Ya podemos obedecer la ley de Dios, ya podemos adorarle como Él es digno. Ya podemos, no podíamos. Dime, antes de ser llamado, antes de ser salvado, ¿podías? No podíamos y ya podemos. Explótalo, explota ese poder. Podemos obedecer y adorar a Dios como Él es digno. Hagámoslo. Entremos por la puerta correcta y vivamos vestidos de la justicia de Cristo y como Él es digno. Que no seamos como aquellos que el mismo rey dijo ellos no eran dignos. Si no seamos como aquellos que fueron lo vil y lo menospreciado, y de ellos dijo ellos sí son dignos. Vamos a orar, hermanos. Padre, Santo Dios, gracias. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por tu Hijo. Gracias por la invitación, porque podemos estar a tu mesa. Porque antes éramos enemigos y hoy estamos sentados a tu mesa, Señor. Y no solo somos invitados, sino que somos llamados hijos. Porque el Señor Jesús no se avergüenza de llamarnos hermanos. Gracias, Padre. Te rogamos, Dios, que nos ayudes a vivir de manera digna, vestidos de la justicia de Cristo y en la santidad del Espíritu. En esas obras de justicia, en ese lino fino, limpio, resplandeciente con el cual es ataviada la novia, que son las acciones justas de los santos. Ayúdanos a vivir así, para que estemos preparados. Como dice tu palabra, que la novia se ha preparado. Ayúdanos a vivir de esta manera, que estemos preparados para las bodas del Cordero, para abrazarte, Señor, como una novia ataviada, lista para su marido. Y perdónanos, Señor, si hemos pecado, si no hemos vivido de manera digna, perdónanos. Y te ruego, Señor, te ruego que aquellos que no han entrado por la puerta y que no se han vestido de la justicia de Cristo, tengas misericordia, los llames y entren. Así como en Lucas, en la parábola de la gran cena, les dijiste, fuércenlos a entrar. Así, Señor, por favor, fuérzalos. A nuestros familiares, a nuestros amigos, a la gente que amamos, fuérzalos. Por tu piedad, por tu misericordia y tu gracia, te lo rogamos. Todo esto, Señor, te lo presentamos con corazones humillados, reconociendo un solo sacrificio, una sola obra justa, que es la de tu Hijo Jesucristo. Amén.